Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Gracias por acompañarnos como cada domingo con toda la información del ámbito cristiano. Quien les saluda, María Victoria Flores, y en lengua de señas me acompaña como siempre Ruth Salinas. Hoy tenemos muchísima información buenísima para compartir con ustedes. Vamos a tener en el ámbito de los deportes también una información muy buena para compartir con ustedes y por supuesto también todo lo que ocurre alrededor del mundo. Así que les invitamos a quedarse con nosotros en Noticiero Cristiano. Pero antes de mostrarles todo lo que tenemos hoy en Noticiero Cristiano, les queremos dar un adelanto con nuestros títulos. Fabio Ordovas, pastor de la iglesia Adoración de los Hermanos Menonitas, relata su testimonio de reconciliación con Dios. Iglesia Casa de Familia Unidos en Cristo, trabajando para extender el mensaje de Jesús. Conozca todos los detalles de la Expo Ministerios Cristianos. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano con esta información y atención porque va dirigido especialmente para los novios. La Fundación Principios de Vida está abriendo un nuevo curso para novios denominado 1. Y si vos estás interesado, ve el siguiente material que te mostramos todo lo referente a este curso. El amor es ciego, pero la preparación para el matrimonio debería hacerse con los ojos bien abiertos. Así nos indica Pablo Monzón, el líder del curso 1 de la Fundación Principios de Vida. Esta herramienta ministerial es muy importante para evitar embarazos no deseados, divorcios y todo tipo de situaciones que dañan a la familia. Si nos damos cuenta hoy en día y si hacemos un balance de cómo están la mayoría de las iglesias en cuanto a una herramienta de contención para las parejas que se están levantando y están teniendo las iglesias, no hay casi material, hay muy poco respaldo con relación a herramientas o cursos que los jóvenes puedan recibir sobre noviazgo. Los maestros que dan los cursos son matrimonios que pasaron por un entrenamiento, primero en sus áreas personales, luego como pareja y por último capacitándose para desarrollar el libro que lleva el mismo nombre del curso. Hay un grupo que está arrancando el domingo 7, hoy domingo 7 a las 15:30 horas. En el auditorio de la Fundación Principios de Vida está arrancando un grupo. Usted puede comunicarse a los números al 220-093 o al 220-190 y estar formando parte de este grupo. Está dirigido a las parejas de novios que de alguna manera quieren fortalecer su relación de noviazgo, a las parejas que ya tienen fecha para casamiento y también a aquellas que quieran definir su relación de noviazgo y descubrir, bueno, si son el uno para el otro. Lo que buscamos en el curso 1 es evitar futuros divorcios. Ese es el tiempo en el cual las parejas pueden así claramente descubrir si es la persona correcta. El día de mañana, cuando toman la decisión de casarse, uno ya lo hace para toda la vida, debería de serlo así, ¿verdad? Entonces el tiempo de soltería, el tiempo de noviazgo, el tiempo en el que uno tiene que dedicarse, la gran parte de la etapa de noviazgo, a descubrir si es la persona correcta para su vida. Y ahora pasamos a otra información y te invitamos a viajar con nosotros al interior del país porque el departamento de Canindeyú, específicamente la ciudad de Salto de Guairá, está de fiesta porque cumple 40 años de vida y está preparando una celebración súper especial donde Dios no va a estar ausente. La ciudad de Salto del Guairá cumple 40 años de fundación el 30 de julio y cada año realizan fiestas de conmemoración, pero desde hace 3 años consecutivos, en la celebración, la primera noche es la noche gospel. La misma se desarrolla con las 10 iglesias cristianas evangélicas de la zona. Lo que ofrecen son 4 horas de músicas de alabanza y adoración a Dios. Tratar un poco de agradecerle a Dios también, ¿verdad? ¿Por qué no meter dentro de un programa, un cronograma de festejos, por qué no meter una noche especial dedicada a Dios, agradeciéndole, ¿verdad?, por todo lo que nos está dando, no solamente a mí, sino que a los habitantes de la comunidad de Salto del Guairá, como agradecimiento, ¿verdad?
por todo lo que nos está dando, y porque nosotros vivimos acá, este es nuestro mundo, y todo lo que conquistamos, lo estamos conquistando gracias a Dios, gracias a nuestro trabajo y especialmente gracias a la conversión que uno tiene, ¿verdad? La fe tiene que mueve montañas. Las celebraciones comienzan el 24 de julio con la Noche Gospel, pero las noches siguientes se lleva a cabo un nutrido programa con eventos culturales y artísticos, ofrecidos desde las escuelas hasta universidades, para que las familias vayan a compartir una agradable noche. La entrada a la actividad es libre y gratuita. Y le hago una invitación a todo el pueblo que venga, que conozca, que vengan a conocer un poco lo que es Salto del Guairá, especialmente festejar con nosotros la fecha de aniversario. Y si es posible, unirse al día 24 con nosotros en la Noche Gospel para poder estar todos juntos. Que Dios les bendiga a todos y que Dios sea el número uno en nuestras vidas para que podamos crecer tanto espiritualmente que tanto necesita nuestro Paraguay. Y ahora te invitamos a conocer todos los detalles de lo que va a ser la primera Expo Ministerios Cristianos en nuestro país, con la presencia de 40 stands. Asimismo, en esta primera Expo, vas a obtener la oportunidad de tener un congreso dentro de lo que va a ser esta Expo, y por supuesto la mejor música tampoco va a estar ausente, porque va a haber un concierto muy especial dirigido a los jóvenes. La Fundación Vuelve a Soñar del 18 al 20 de julio desarrollará la primera edición de Expo Ministerios Cristianos, la cual se presentará en el Colegio Politécnico Johannes Gutenberg, en los horarios de 8 a 23 horas. En la oportunidad estarán presentes más de 40 stands habilitados donde libreros, músicos, ministerios y academias expondrán sus trabajos. Presentar una vidriera a los cristianos hoy en día a través de la exposición, entonces esa es nuestra idea principal, usar como vidriera hoy en día todo lo que el mercado cristiano pueda ofrecer a nivel país y a nivel afuera, vamos a decirlo. En el marco de la Expo se llevará a cabo también un congreso denominado El Despertar de los Sueños, organizado por la PEP Joven. La actividad contará con la participación especial de artistas y oradores nacionales renombrados. Y como cierre de la Expo se realizará un concierto donde estará presente el grupo internacional 777. El concierto tiene un costo, el congreso tiene un costo. El acceso al piso de exhibición es totalmente gratuito. Y vamos a estar compartiendo con la gente muchas cosas muy importantes dentro del ambiente cristiano a través de las exposiciones de las librerías, institutos, ORG, todos van a estar en ese lugar. Y sobre todas las cosas, los jóvenes que van a estar compartiendo en el concierto y en el congreso también. Entonces esperamos que sea una noche muy especial para la organización. Si desea más informes, contáctese al 021-308-205. Estarán gustosos de atenderlo. Y en Noticiero Cristiano estamos interesados en que vos conozcas más acerca de tus raíces, de cuáles son las raíces del cristianismo, cómo empezaron las iglesias evangélicas en nuestro país y alrededor del mundo. Así que te invitamos a compartir con nosotros el siguiente material. El doctor Clement Manley Morton y esposa llegan al Paraguay en 1918 para dar inicio al trabajo misional de la Iglesia Discípulos de Cristo, enfocando su labor en diferentes campos. En educación, forman el Colegio Internacional. Desempeñan acciones en el área de la salud y en la asistencia comunitaria. Realizan una infatigable lucha por la libertad de presos políticos junto a la Iglesia Evangélica Luterana Alemana y la Iglesia Católica durante la dictadura. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano, porque al volver del corte le contamos más acerca de un ministerio que está abocado a llevar ayuda espiritual a los funcionarios públicos. Quédense con nosotros que le contamos mucha más información aquí en Noticiero Cristiano.
Continuamos con más información aquí en Noticiero Cristiano, y lo que adelantábamos antes de ir al corte tiene que ver con un ministerio que está trabajando arduamente apoyando a los funcionarios públicos en la consecución de sus metas y objetivos. Hablamos de la organización Buen Gobierno, que está festejando un año más de vida, específicamente 5 años de vida, y ellos estuvieron compartiendo justamente todos los logros que obtuvieron en estos 5 años. La organización Buen Gobierno, Servir con Principios, nació como tal hace 5 años, con el propósito de contribuir al mejor desempeño de la función pública, brindando un asesoramiento integral, permanente, impartiendo valores y principios bíblicos, sujetos a la dirección de la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy. En estos 5 años, numéricamente hablando, hemos alcanzado a más de 50 instituciones públicas, hemos alcanzado un innumerable grupo de personas que han sido capacitados con varios temas de nuestra institución. También hemos tenido cursos bíblicos y miles de personas o cientos de personas que han tomado una decisión personal en su vida personal con Cristo Jesús. Y bueno, eso nos llena de satisfacción y poder dedicarle a Dios estos 5 años. Y también se ha logrado extenderse a otros países, especialmente el más avanzado es en México, donde ya tenemos oficina regional ahí y unas capacitaciones como mínimo 10 por mes, con proyecciones a crecer también. Buen Gobierno cuenta con un equipo de 11 personas a más de 35 oradores. Como organización, brindan consejería personal, familiar y profesional, a más de cursos bíblicos individuales y en grupos pequeños. Trabajan en charlas, talleres, entrenamientos, debates, entre otros, y realizan la distribución gratuita de materiales devocionales como La Buena Semilla, Vida Abundante y por sobre todo la Biblia. Las instituciones con las que trabaja Buen Gobierno son aproximadamente unas 50. Como organización, poseen muchas anécdotas a la hora de hablar de Jesús. El director de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda me pregunta, cuando el ministro que me invitó a trabajar allí, él renunció un día, y al día siguiente me pregunta, ¿usted renuncia también, pastor? ¿Usted se va también? Y yo le dije, yo no renuncié porque vengo por orden superior. Y me pregunta él, ¿de quién orden superior? ¿El nuevo ministro? Y no, le dije. ¿El presidente electo? No, tampoco. ¿Y de qué orden me está hablando? Y bueno, hace más de 2000 años se firmó un decreto que dijo, id y haced discípulos. Y en obediencia a eso yo me voy a las instituciones. Entonces, aunque tú me echaras, voy a venir. Entonces, a eso le gustó. Y a partir de ahí se extendió e invitó a otras instituciones públicas del Estado para ser parte de este programa. Y ahora te invitamos a acompañarnos a conocer otra historia de emprendimiento y fe, por supuesto, con nuestros compañeros que ya están en exteriores, Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas, que tienen una preciosa historia para compartir contigo. Buen día, Cristian y Guillermo. Buenos días, Mavi, buenos días, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Hoy nos encontramos en el barrio Tracombú para conocer a un nuevo emprendedor. Aquí vamos a conocer a Cristian. Hoy vamos a conocer a Gustavo Salazar. Acompáñanos. Gustavo Salazar es licenciado en diseño gráfico, propietario del grupo CG. Se congrega en el Centro Familiar de Oración y en esta ocasión nos comparte cómo Jesucristo es parte de su vida. Yo soy hijo de pastor. Mis padres aceptaron a Jesús en el año 85, si mal no recuerdo. Yo tenía 5 años de edad y a partir de ese momento empezamos a vivir una vida cristiana en familia. Una vez que una persona llega un momento en que es consciente de lo que sucede a su alrededor, en donde toma una decisión personal de seguir firmemente a Cristo. Desde que era pequeño se dio cuenta que su afición estaba relacionada con la creatividad y siempre tuvo claro que era el don que Dios le había dado como instrumento para compartir el Evangelio. A la edad de 8, 10 años yo recibí una firme convicción de que iba a trabajar en las comunicaciones, que iba a trabajar en los medios, que iba a trabajar en llevar la palabra de Dios a las personas. Y desde ese momento estoy trabajando en eso, en llevar el Evangelio de Cristo o el mensaje de Jesús
por medio de las artes o por medio del diseño, que es lo que nos mueve o lo que nos hace seguir adelante dentro de lo que es nuestro trabajo. Todas las cosas son para bien para todos aquellos que aman a Dios. Y cuando el Señor cierra una puerta es porque va a abrir otra, porque la gloria postrera será mayor a la primera. Recuerdo que mi primer regalo que me impactó cuando era niño era un juguete que todos conocen, el Lego, que era un tractorcito, ¿verdad? Ese regalo impactó mi vida y hizo que yo le tenga cierto amor a la creatividad. Tuve como pasante 2 o 3 años dentro del diario y luego ya me contrataron como diseñador dentro del mismo medio y estuve trabajando 4 o 5 años más en el área de creatividad. Y ahí fue cuando tomé la decisión de ser diseñador gráfico o de desarrollarme en el área de la creatividad. Y a la edad de 24 años, 23, 24 años, decidí que era momento de empezar mi propio emprendimiento. Y ahí nació cuando en ese entonces Conceptos Gráficos como empresa. Porque su confianza está puesta en el Señor, tiene bien definida su meta en su vida espiritual y profesional. Hay una promesa, hay una meta a la que queremos llegar, no solamente como Grupo Conceptos Gráficos, sino que también como Gustavo Salazar y también gran parte de mi familia, porque mi familia también está dedicada a las artes en sí y las comunicaciones. Nosotros queremos impactar las comunicaciones o los medios de comunicación en nuestro medio a través de lo que sabemos hacer, la creatividad o el arte. En todo momento la mano del Señor ha estado en su emprendimiento. Lo más impactante en lo que tiene que ver a nuestro trabajo es que la mano de Dios está día a día con nosotros. Somos una empresa en la que hacemos el intento, procuramos, buscamos de que se nos conozca por la excelencia en los trabajos que realizamos. No tenemos mucha publicidad, o sea, no estamos buscando en los medios publicitarnos ni que la gente nos conozca constantemente. Entonces, cada persona que golpea nuestra puerta, cada persona que contacta a través de los medios electrónicos, cada persona que nos envía un correo electrónico pidiendo que les ayudemos en algún trabajo, sabemos que es una persona que está enviada por Dios. O sea, nuestra empresa se mueve porque confiamos y descansamos plenamente en Dios. Cerramos con un mensaje para aquellos que están esperando alcanzar sus sueños. Dios es un Dios de oportunidades. En la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Donde probablemente tengas un problema en tu emprendimiento o donde veas algo negativo, Dios puede transformarlo y hacerlo algo positivo. Y para cada uno de los emprendimientos que cada persona pueda tener, Dios tiene algo preparado, tiene algo especial preparado. Así que hay que confiar en Él, hay que descansar en Él y Él te va a ayudar en todo lo que emprendas. Estamos compartiendo con Gustavo, que hoy nos contó su historia de emprendimiento y fe. Es una gran lección para nosotros para saber esperar en Dios y que los mejores tiempos están por venir. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo más historias de emprendedores que van a impactar tu vida. Dios te bendiga. Gracias Cristian, Guillermo y también Gustavo por compartir con nosotros este desafiante testimonio, desafiante porque nos ayuda a creer más en los sueños de Dios, a creer en ese Dios de lo imposible. Ahora en Noticiero Cristiano hablamos exactamente de otro tema porque la semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes más acerca de lo que son los 10 mandamientos. El pastor Ricardo Friesen nos estuvo abriendo un poquito la cabeza, la mente con referencia a esto y enseñándonos un poco más sobre la Biblia. Hoy queremos hablar y seguir hablando de los mandamientos, pero específicamente del mandamiento más importante y nuestra pregunta del día tiene que ver justamente con esto y eso es lo que preguntamos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo creo que amar a Dios sobre todas las cosas.
no se olviden que al término del programa vamos a estar compartiendo más acerca de este tema, así que quédense con nosotros. Al volver del corte Noticiero Cristiano, viajamos nuevamente al interior y te contamos más acerca de la labor que está realizando la Iglesia Casa de Familia Hermanos en Cristo, que están trabajando arduamente en esa localidad. Todos los detalles al volver de la pausa. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva, y ahora les invitamos a seguir viajando con nosotros porque vamos a volver a la ciudad de Saltos del Guairá, pero esta vez para hacer un recorrido por las iglesias, y ahora le vamos a mostrar más acerca de la labor que está desarrollando ahí la Iglesia Casa de Familia Unidos en Cristo, una labor muy buena que están realizando ahí para extender el reino de Dios. La Iglesia Casa de Familia Unidos en Cristo de la ciudad de Salto del Guairá lleva 13 años sirviendo a Dios en la zona. Durante los primeros años, como congregación, han tenido muchas luchas, pero hoy todos se consolidan, forman y desarrollan en lo que el Padre Celestial tiene para con ellos. Y creemos que tenemos el corazón sensible, el oído audible a la voz de Dios para entender hacia dónde Dios nos está direccionando en este tiempo, donde creemos firmemente que los cielos están abiertos en favor de la iglesia y en favor del pueblo que está clamando aún más y más. La Iglesia Casa de Familia Unidos en Cristo trabaja arduamente con un buen equipo en todas las áreas, con metas y objetivos concretos para extender el reino de Dios. Poseen diáconos, grupo de mujeres, jóvenes, grupo de alabanza y adoración, pandero y danza, entre otros. Procuramos todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo ser una iglesia diferente, una iglesia dinámica, una iglesia con propósito, con visión bien entendible de lo que Dios ha transmitido a nuestros corazones como siervos de Dios. Nosotros trabajamos con los grupos hogareños o con las casas de paz o célula o grupo de oración por las casas. Los días martes, los días miércoles tenemos nuestras clases de discipulado. Los días jueves, viernes simultáneamente también estamos trabajando lo que es evangelismo casa por casa, en forma personal. También nos estamos yendo a los hospitales, cárcel. Y los días sábados, los adolescentes, los jóvenes tienen su día de reunión exclusivamente para ellos. Con las diversas actividades evangelísticas, alcanzan aproximadamente a unas 300 personas con el mensaje de Jesucristo. Seguramente los hombres de la casa, y por qué no también las mujeres, estaban esperando ansiosamente este momento, porque hablamos de los deportes, y para eso por supuesto ya lo tenemos con nosotros a nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene para contarnos un testimonio muy especial. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Hoy conoceremos el proyecto deportivo social del basquetbolista de la NBA, Kevin Durant, en la iglesia Hillsong. Kevin Durant with an MVP type move. Well, you go for the steal, look out. El jugador de baloncesto de 24 años de edad, alero de los Oklahoma City Thunder, recientemente ha compartido acerca de su amor por Jesucristo y su fe cristiana. Es miembro de la iglesia evangélica Hillsong en la ciudad de Nueva York. A Durant le llamó la atención el pastor Carl Lenz, pastor principal de la iglesia Hillsong Nueva York, debido a la forma en que trataba a la gente. Le agradó el hecho de que éste no lo trató de forma diferente al resto por ser una celebridad.
Pensé del pastor que era algo raro al principio, declaró Durán sobre su primera visita a Hillsong. De donde yo venía, los pastores estaban siempre con trajes elegantes, pero la verdad es que me gustó que vistiese como yo. También comentó a los asistentes que el baloncesto era muy importante para él y esa emoción la acompañaba todo el tiempo, pero que antes de conocer a Jesús eso le llevaba a enfadarse continuamente por cosas sin importancia. Mis entrenadores, mis compañeros de equipo, mis fans, todos notaron el cambio positivo, una muestra de la gracia de Dios en mi vida, señaló. El jugador de fe cristiana de la NBA es conocido porque lleva siempre una Biblia en su equipaje en las competiciones en que participa, aunque aclaró que no es perfecto y públicamente declaró que entiende que está siempre en proceso de lograr ser mejor cristiano cada día, a semejanza de Jesús. Yo solo quiero crecer espiritualmente con Jesús. Estoy agarrado con fuerza a Él e intento cada día avanzar en mi camino con fe para ser un poco mejor, dijo Durán a la prensa después de un partido. Kevin Wayne Durant, nacido el 29 de septiembre de 1988 en Washington, D.C., es un jugador de baloncesto estadounidense que milita en los Oklahoma City Thunder de la NBA. Es un alero de 2,06 metros, con una excelente capacidad para el tiro exterior y de 3 puntos, y que por su envergadura también puede jugar de ala pivot. Ha sido subcampeón de la NBA en 2012 con Oklahoma y campeón del mundo y medalla de oro olímpica con la Selección Nacional de Estados Unidos. Three-point line, but when you're 6'10" with long arms and you've got that elevation and you're a big-time player like he is, that's how you win games at the buzzer. Así conocimos el proyecto de Kevin Durant. Agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor, por compartir con nosotros este precioso testimonio de un destacado deportista como lo es Kevin Durant. Ahora sí pasamos a otro tema porque seguramente vos también te quedaste con ganas de conocer qué pasó en Hecho en Casa TV. A lo mejor no pudiste ver el programa, pero nosotros acá en Noticiero Cristiano te mostramos los mejores momentos de este programa que busca los mejores talentos de la música gospel a nivel nacional. El programa musical Por Naturaleza, Hecho en Casa TV, tuvo como invitado especial a Leandro Bauber, percusionista prodigio de tan solo 9 años de edad. Leandro y César Chipola dieron muestra del gran talento que Dios les dio y nos deleitaron con un solo de batería que dejó boquiabiertos a muchos televidentes que no dejaron de manifestar su asombro y la alegría de ver algo así. Para el concurso de talentos se presentaron Sebastián Toro Ruiz, de nacionalidad colombiana, seguida por Jessica Belén Rivarola Fretes, Hernán René Escurra Martínez y Roberto Ismael Cañete Benítez. Ellos pusieron todo de sí en busca de su clasificación. Un jurado profesional, exigente y reconocido dentro del arte musical nacional e internacional, estuvo a cargo de la calificación. La señora Teresa Stipanovich, César da Costa, José Farías dieron como clasificados a Roberto Ismael Cañete Benítez y a Jessica Belén Rivarola Fretes. Los mismos participaron en la próxima edición denominada Competencia de Clasificación en Hecho en Casa TV. A no perderse el próximo sábado a las 21:30 horas, Hecho en Casa TV, el programa para disfrutarlo en familia. Yo soy Hecho en Casa TV. Imperdible realmente cada programa de Hecho en Casa TV. Seguimos con más acá en Noticiero Cristiano y esta vez es momento de hablar más acerca de la Biblia porque nosotros queremos conocer más acerca de la Biblia y queremos que vos también conozcas. Y es por eso que todas las semanas presentamos una pregunta. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es el mandamiento más importante? Veamos qué nos respondieron. Primero, no mentir, no robar. Sí, creerle a Dios por todas las cosas.
Y es momento de compartir con ustedes nuestro editorial de la semana, por supuesto, con el pastor Víctor Val. El tema del día de hoy, los más indefensos, realmente imperdible. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Hace ya algunos años atrás estuve en una compañía en el interior visitando a algunos amigos. Al recorrer la aldea vi algo que no puedo olvidar. La imagen me quedó grabada en mi mente. En un patio bajo el árbol se encontraba un hombre y estaba semiacostado. Todo parecía normal hasta que me acerqué más a este lugar. ¿Y qué es lo que vi? Este hombre estaba atado a un árbol. Sí, estaba atado a un árbol. Por el piso de arena se pudo ver que todos los días estaba bajo este mango, pero atado. Atado como se lo hace con un perro. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Por qué está acostado allí y atado a un árbol? Pregunté sorprendido a mi amigo. Realmente me asusté por lo que vi en este patio. Bueno, este hombre siempre escapa de casa. Por esta razón lo tienen atado al árbol. Y para la noche lo encierran en una pieza. ¿Y por qué siempre escapa de casa? Bueno, es una persona enferma, una persona especial. Mi interlocutor no podía especificar con más detalles la enfermedad de la que padecía este señor. Considerando lo que informan los medios de comunicación social, está claro que hay mucha expectativa por el nuevo gobierno. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, mira qué beneficios las nuevas políticas y leyes le puedan traer o cómo éstas puedan perjudicarle. Y hay muchos reclamos, y muchos de estos muy justificados. Entre las propuestas de todos los candidatos para la presidencia eran las de dar respuestas conducentes a eliminar la pobreza extrema, mejorar la salud y también la educación. Y me parece que todos los paraguayos estamos de acuerdo con esta dirección, aunque pueda haber opiniones muy dispares en cuanto a cómo lograr estos objetivos. También hay que recordar que a unos cuantos sectores vulnerables de la sociedad se está dando asistencia bastante buena. Y considerando lo que señalan y exigen las organizaciones de derechos humanos, está a la vista que muchos grupos vulnerables tienen a alguien quien los defiende. Lo que me preocupa es que hay un grupo casi totalmente ignorado. Un grupo que no puede defenderse, no puede organizar marchas ni protesta, de lucha ni de reclamos. Y no son el grupo mimado ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro. Está claro a qué grupo me refiero, ¿no es cierto? Aquellas personas, miembros de la sociedad que tienen, como hoy se dice, capacidades especiales. Por supuesto que hubo avances en asistirlos con mucho más respeto, pero ni lejos como para otros grupos. Me refiero a las personas que son los así llamados enfermos mentales, con el perdón de la palabra. Muchos de ellos están internados en el hospital neuropsiquiátrico. Este hospital está ubicado sobre la avenida llamada Venezuela. Y muchos de ustedes se acordarán que hace unas cuantas décadas atrás, esta misma calle se llamaba Calle Luna. Duele decirlo, pero es la verdad. Este nombre tenía que ver con la palabra lunáticos, que en tiempos atrás se los llamaba así a las personas con discapacidades mentales. El diccionario define la palabra lunáticos como personas que tienen cambios bruscos de carácter o humor o que sufren locuras en determinados momentos. También como personas que sufren constantes y repentinos cambios de ánimo. Esta palabra tiene fuertes connotaciones peyorativas y hoy nos causa vergüenza admitirlo. Pero más vergüenza me causa que nadie, excepto unos cuantos fieles y dignos funcionarios entre psiquiatras y enfermeras, los defienda a este grupo de indefensos. En los medios de comunicación social a esta gente y a su hospital solamente se menciona cuando surge un caso de grave corrupción o de otra índole llamativa. Mi estimado amigo, ¿alguna vez escuchaste o leíste que una organización paraguaya de derechos humanos los haya defendido?
Me acuerdo que el expresidente Rodríguez una vez personalmente recorrió las instalaciones del neuropsiquiátrico sobre la avenida Venezuela. Pero no olvidemos, las personas que están en este hospital están al cuidado de personas capacitadas y especializadas. No están bien, pero están mucho mejor que muchos otros que no están allí. Aquellos que están en la calle, que están atados a un árbol o encerrados en una pieza, tal vez abusados y abusadas sexualmente. Y recordemos que estas personas son seres humanos como vos y como yo. Estoy convencido de que Dios no los ama menos que ama a vos y a mí. Son nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestros hijos y nuestras hijas. Tal vez no literalmente, pero sí son hermanos y hermanas de alguien. Son hijos e hijas de alguien de nosotros. Son miembros de la sociedad paraguaya. Y hablando de derechos, tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Creemos que como sociedad ya hemos hecho pasos muy importantes en el fortalecimiento de la democracia y la convivencia pacífica. Pero como sociedad necesitamos todavía aprender cómo mejor cuidar de los grupos que no tienen a nadie quien los defienda y luche por ellos. Una sociedad que no sabe cómo cuidar a sus miembros más vulnerables, democráticamente hablando, necesita crecer mucho todavía. ¿Y las iglesias? ¿Las iglesias tienen una misión para con esta gente? Por supuesto que sí. Casi no escucho que en el marco de las iglesias se hable de esto. Puede ser que se trabaje en silencio a favor de estas personas. Permítame recordarnos que como iglesias tenemos una misión para con estas personas tan indefensas como también para con sus familiares. Jesús dijo acerca del juicio final estas palabras no muy difíciles de entender. A quienes no defendieron y ayudaron a estas personas tan vulnerables, dijo: como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Y a los que los defendieron y ayudaron, les dijo estas hermosas palabras: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero mis hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Gracias, Pastor Val, por esta exhortación realmente que nos viene bien a todos. Ahora vos querés saber qué está pasando alrededor del mundo y más con lo que tiene que ver con el mundo cristiano. Las mejores noticias, las noticias más resaltantes a continuación. En Brasil, cerca de 2 millones de evangélicos tomaron las calles de Sao Paulo durante la Marcha para Jesús. Los principales exponentes de la música gospel del país participaron durante el evento masivo. El pastor y diputado Marco Feliciano encabezó una de las carrozas del evento. En Israel, el Ministerio Operación Éxodo Internacional brinda a jóvenes de todo el mundo una experiencia en Israel que le permita entender la perspectiva bíblica de esta nación. Andy Ernst comenta cuál es la visión del ministerio por medio de esta iniciativa. Mi pasión es ver jóvenes entrenarse y equiparse aquí en Israel y ser enviados de vuelta a las naciones. Empacamos su mochila espiritual con una comprensión sólida del Israel actual desde el pasado y al futuro, para ir a casa entendiendo que la Biblia está viva. En Honduras, la comunidad evangélica realizó una caminata por la paz como parte de la campaña Honduras Oramos por Ti. El evento fue organizado por la Confraternidad Evangélica. Los participantes utilizaron vestimentas blancas así como pancartas, globos y música. Los evangélicos oraron a Dios por un cese de la violencia. En Egipto, tras la destitución del presidente Mohamed Morsi, ministerios cristianos como Puertas Abiertas y La Voz de los Mártires piden al mundo orar por la paz del país.
Por su parte, los manifestantes también piden a Dios que proteja al ejército, a la policía y al pueblo, tal como lo hizo ante la televisión la ciudadana Gamal Mohamed. Me gustaría pedir a Dios que proteja al ejército, la policía y al pueblo de Egipto. Y me gustaría decirle a Morsi que esto es suficiente y que debía renunciar antes de cualquier derramamiento de sangre. El gobierno de los Estados Unidos pide a Corea del Norte liberar a un cristiano encarcelado por realizar labores humanitarias. Kenneth Bae, de 44 años, es un ciudadano coreano-estadounidense. El cristiano es acusado de intentar derrocar al régimen y generar actos hostiles, no específicos en contra del Estado. Fue condenado a realizar trabajos forzosos desde noviembre anterior. Un grupo de jóvenes estadounidenses celebraron el Día de la Independencia, ayudando a rescatar a niños de la hambruna. Los voluntarios ayudaron a empacar 1 millón de paquetes con alimentos para el Ministerio Chicos contra el Hambre. El vocero de la organización, Donald Burwell, dijo que se enviará una parte de los paquetes a Haití y otra parte se dará a familias hambrientas en Washington, D.C. Nos asombró descubrir que aquí en Washington, 1 de cada 2 jóvenes no recibe nutrición adecuada. Y los cristianos coptos de Egipto están agradecidos por el derrocamiento militar de Mohamed Morsi. El padre Joseph Petanca, quien pastorea una iglesia copta ortodoxa en Anaheim, California, dijo que el levantamiento muestra que los egipcios quieren la libertad religiosa y no un Estado islámico. ¿Querés saber qué nos dijo el pastor Ricardo Friesen acerca de nuestra pregunta del día? La respuesta la vas a tener al volver de la pausa en Noticiero Cristiano. Y al inicio de nuestro programa te habíamos comentado que la ciudad de Saltos del Guairá está de fiesta y por supuesto Dios va a estar presente. ¿Cómo va a estar? A través de lo que va a ser un congreso o un concierto de música gospel muy especial en esa zona del país. Los detalles de lo que tiene que ver con este evento lo conversamos con el intendente Eduardo Paniagua. Salto del Guairá es la capital del departamento de Canindeyú, distrito fronterizo con Brasil. En la ciudad se han realizado grandes inversiones con la cual su fisonomía se está transformando no solo en un polo de desarrollo, sino también en una de las urbes más atractivas del país. Para el intendente municipal, como autoridad, es importante tener en primer lugar a Dios. Por ello, desde el municipio ayuda a las iglesias sin importar a qué denominación pertenece, de modo a contribuir al crecimiento de las mismas. Hemos dotado de una transferencia de 50 millones, 100 millones, 30 millones a diferentes grupos religiosos, a diferentes iglesias. Entonces, yo creo de que una forma de estar cumpliendo también nuestro deber como autoridad, gracias a Dios tenemos esta mancomunidad. Como homenaje de agradecimiento al Todopoderoso, las festividades del aniversario número 40 del municipio de Salto del Guairá se inician con un concierto de música gospel. Este año es el tercer año que vamos a estar festejando el aniversario de nuestra comunidad. Desde un principio hemos implantado, primer día le dedicamos a Dios. Entonces, todas las iglesias se presentan con sus grupos musicales, con su danza, dándole la prioridad a nuestro Todopoderoso. La ciudad de Salto del Guairá sigue creciendo y no está pensada solo para turismo de compras. También está orientada a la gente que quiere disfrutar de sus atractivos naturales y recorrer esos ricos retazos de historia que la conforman. Y cabe resaltar sobre este punto que 3 años ya se lleva realizando esta noche gospel y esperemos que Dios siga presente en la ciudad de Saltos del Guairá. Pasamos ahora a otro tema porque en nuestro recorrido por el interior del país nos encontramos con el pastor Fabio Ordovas, él es de la ciudad de Santa Rita y en este recorrido nosotros pudimos conocer más acerca de su testimonio, de cómo se acercó a Dios y cómo recibió el llamado al pastorado y queremos compartirlo eso en el día de hoy. El pastor Fabio Ordovas había conocido a Dios cuando era niño. A los 11 años de edad se había bautizado aceptando a Jesús como su Salvador, pero no pudo mantenerse firme en esta decisión. Tuve un periodo de mi vida que
me desviei da igreja em minha juventude. Experimentei coisas que hoje me arrependo, pero dia tive um encontro com Cristo novamente. Tinha cerca de 20 anos quando volvi à igreja. E volvi muito arrependido e dispuesto a nunca mais abandonar a Jesús. Las circunstancias que lo agobiaban y los problemas que trataba de enfrentar solo se desvanecieron en su reencuentro con el Señor. Eu estava numa fase necessitado, Jesus me buscou, me encontrou e a partir de ali sigo dedicando minha vida e recebendo sua bendição, seu apoio e direção. Então, há 20 anos que volvi à igreja e Jesus tem dirigido e tem sido muito bueno estar en sus caminos. Fabio Ordovas, cuando joven, nunca pensó que sería pastor o misionero, pero todo esto cambió después de su reconciliación con Dios. Cuando joven, yo quería conocer más a Biblia, pero no pensaba en ser pastor. Pensaba que no tenía capacidad o sei lá, qué sé yo, como se dice. Pero cuando volví a Dios, só pensava em predicar sua palavra. Tenía miedo de hacer eso, pero sabía que Dios podría me capacitar para hacer eso. En la actualidad, Fabio Ordovas es pastor de la iglesia Adoración de los Hermanos Menonitas de Santa Rita. Ya suman 12 años de pastorado que no fue fácil. Y por eso que dijo, es una mezcla de emociones diarias con Dios, pero una mezcla de crecimiento con su palabra. Entonces, estar en el centro de la voluntad de Dios es un camino de crecimiento, pero de altos y bajos. Y eso tenemos experimentado como iglesia, como familia y personalmente también. Encontrar a Dios muchas veces en momentos que no pensábamos encontrar, en cultos que... Y así es un crecimiento diario, podemos decir así. Ya sabes cuál es la respuesta a nuestra pregunta del día. Si lo sabes o si no lo sabes, quédate con nosotros porque ahora te contamos y te mostramos qué nos dijo el pastor Ricardo Friesen sobre nuestra pregunta del día. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo más importante cuando uno piensa en seguir reglas? El mandamiento más importante está basado sobre el amor. El amor es la excelencia en cuanto a motivación para hacer algo. Sabemos que cuando una pareja está enamorada, dos personas se quieren, cumplen ciertas reglas casi sin darse cuenta que lo hacen, porque están motivados por el amor. Jesús vino a la tierra para enseñarnos eso. En el Antiguo Testamento conocemos que hay más de 600 reglas a cumplir para el pueblo de Israel. Jesús se nos hizo fácil eso. Él nos dijo lo siguiente, que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Y de igual manera lo hagamos también amando nuestro prójimo como a nosotros mismos. La motivación del amor, evidentemente, no es solamente una sola cosa que define todo este paquete de mandamientos, pero sí puede ser casi como una regla de oro. Una regla que nosotros cumplimos al amar al prójimo y a Dios. Dios quiere que nosotros descubramos primero su amor, que conquiste primero Él nuestro corazón, para que luego nosotros podamos amar y retribuir a otros con ese amor. 1 Corintios 13 nos enseña que podemos sacrificar nuestro cuerpo, podemos sacrificarnos por otros, podemos tener los mejores dones, pero sin amor, nada de esto sirve. Realmente quisiera que nosotros podamos tener la conquista del amor de Dios para retribuir a Dios mismo y a nuestro prójimo este mandamiento que es el primer, el mejor y el más importante de todos los mandamientos. Gracias, Pastor Ricardo Friesen, por compartir con nosotros estas sabias palabras. ¿Tenés lápiz y anotador a mano? Atención, porque te presentamos ahora nuestra agenda de actividades con eventos muy importantes que se vienen para los próximos días.
Expo Ministerios Cristianos, del 18 al 20 de julio, en el Polideportivo Johannes Gutenberg. Campamento de Jóvenes 2013, Iglesia Más que Vencedores. Revestidos de su gloria, del 19 al 21 de julio, prédicas, reflexiones, talleres, juegos, deportes y más. Hotel Acuario San Bernardino, cupos limitados. Congreso CFA 2013, La Milla Extra, del 25 al 28 de julio, en el auditorio del Centro Familiar de Adoración. Talleres, plenarias, concierto y mucho más, con la presencia de oradores nacionales e internacionales. En concierto, el pastor Danilo Montero y su banda. Y ahora sí llegamos al final del Noticiero Cristiano, y si vos te quedaste con ganas de conocer más acerca de Jesús, nosotros te contamos algunos de los testimonios de vidas que fueron transformadas por ese mensaje de amor de parte de Dios. Entonces, si vos te quedaste con ganas de conocer más acerca de Él, yo te quiero hacer una invitación muy especial. Hay una iglesia cerca tuyo, una iglesia que está esperando para que vos puedas recibir ese mensaje de amor y también puedas ser transformado por ese mensaje y ese amor de Jesús que va a llegar directamente a tu corazón. Así que no te pierdas esta maravillosa oportunidad de poder conocerlo más. Acércate a una iglesia donde vas a estar recibiendo realmente palabra y vas a poder conocer más acerca de ese amor tan grande que nosotros lo podemos experimentar día a día. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Noticiero Cristiano. Les esperamos próximamente también en el próximo programa, el próximo domingo a las 7:30 de la mañana, y por supuesto también la repetición los miércoles en horas de la noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos una bendecida semana. Pensaste en mí, mi Salvador, hoy vengo a ti de corazón. Quiero expresar todo mi amor, mi misericordia es mi perdón. El precio fue mi error, tu muerte mi vida transformó. El precio fue mi error, tu muerte mi vida transformó. Tu sangre en esa cruz, la muestra de tu amor me rescató. Yo salvo soy, tomaste mi lugar, en mí hoy vivo estás. Tu amor me rescató, yo salvo soy. Pensaste en mí, mi Salvador, hoy vengo a ti de corazón. Quiero expresar todo mi amor, mi misericordia es mi perdón. El precio fue mi error. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.